Bueno, hace poco se estrenó la última película de Spider-Man, la que tiene como protagonista a Miles Morales, que se llama Across the Spider-Verse. Y está cosechando críticas muy buenas tanto entre la audiencia y entre el público. Sin embargo, uno de los debates que se armó alrededor de esta película que me llamó bastante la atención es respecto al personaje de Gwen Stacy, debido a los colores que utiliza este personaje en su traje, y también al hecho de que hay algunas banderas que simbolizan a las personas trans. Muchas personas están diciendo que efectivamente Gwen Stacy es canónicamente trans dentro del universo de Spider-Verse, ¿no? Dentro del universo de Miles Morales. Y por supuesto, como siempre sucede, cuando alguien dice esto, saltan otras personas a decir que no puedes decir que este personaje sea trans solo por eso. Me pareció interesante este debate porque creo que la gente está sobreanalizando un poco este caso, porque los dos tienen razón. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Primero, Gwen Stacy no es trans, y la razón por la cual sabemos que no es trans se debe a que la actriz que la interpreta no lo es. Es una mujer que no es trans. Ahora muchos a este punto probablemente están diciendo Purple, eso no importa porque el trabajo de un actor es justamente actuar y no tiene por qué interpretar a un personaje que tenga su misma identidad de género. Puede interpretar a personajes de diversas sexualidades, razas, color de piel, lo que sea. Y mi respuesta a eso es sí, en cualquier otra parte del mundo eso es cierto, pero están olvidando que en Estados Unidos una persona tiene que pertenecer a exactamente la misma minoría a la cual pertenece su personaje para poder doblar su voz, o porque de lo contrario se considera que es discriminación, discurso de odio o alguna de esas cosas. De hecho, hace poco fue noticia justamente el hecho de que cambiaron muchos actores de voz de personajes establecidos para apegarse a este estándar que es considerado mucho más apropiado y progresivo. Y por eso sabemos que de hecho ninguno de estos personajes es trans, porque hubieran contratado a un actor trans para que pueda realizar el trabajo de doblaje de voz. Estaba por ahí, había visto en Twitter la teoría de que el Peter Parker del universo de Gwen Stacy es trans, pero eso tampoco es posible porque el actor que interpreta a ese personaje no es trans. Sin embargo, esto no quiere decir que en el futuro los creadores de esta serie cambien de opinión. Creo que es posible que si mucha gente se entusiasma con la idea de que alguno de estos personajes sea trans, puedan encontrar a un nuevo actor de voz, reemplazar al actor de voz que vienen utilizando en estas películas y contratar a otro actor de voz para que pueda ser del personaje que debe interpretar. Porque creo que todo esto es simplemente una especie de truco publicitario. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que si los creadores de esta serie, los responsables, los productores, los directores, los guionistas de esta serie llegan a ver que tiene mucho empuje la teoría de que alguno de estos personajes es trans, probablemente van a decir que en la próxima película va a tener una secuela, por cierto, Across the Spider-Verse va a tener una secuela, está confirmado. En la secuela te van a publicitar que uno de los personajes es trans y van a decir que siempre tuvieron la intención de hacer a estos personajes trans. Pero por otro lado, si no hay mucho empuje por parte del público o no hay mucha aceptación por parte del público para que haya un personaje de este estilo, simplemente se van a hacer los boludos y van a seguir con su película como si nada. Así que este caso es interesante porque es uno de esos casos en donde los dos tienen razón. Las personas que te dicen que es trans tienen razón porque es como digo, si llega a tener buena recepción esta idea, probablemente van a retroactivamente cambiar a alguno de estos personajes o presentar un nuevo personaje que sea trans. Pero si esta idea no llega a calar muy profundamente entre la gente, simplemente se van a hacer los boludos y la película va a tener buenas críticas y va a tener buena recepción con el público independientemente de eso. O mala recepción, ¿no? Si llega a ser una mala película, cosa que es poco probable porque parece que estos tipos saben apelar al público con estas historias. Lo que sí, no creo que Gwen precisamente vaya a ser trans, porque la actriz que la interpreta es bastante conocida, es una actriz bastante famosa, así que no sé si la pueden reemplazar tan fácilmente. Pero es posible que introduzcan un nuevo personaje al menos, eso seguro. A lo que voy es que creo que todo esto es simplemente publicidad, es simplemente para llamar más la atención sobre este proyecto. Sé que esa es una interpretación un poco cínica, sé que no muchos los comparten, pero creo que Hollywood más de una vez ha demostrado que
que es bueno mantener una actitud cínica frente a sus intenciones. No creo que sean precisamente un parangón moral, que estén muy preocupados por la representación y ese tipo de cosas. Así que esa es simplemente mi opinión respecto al tema. Creo que la identidad de estos personajes depende mucho del tipo de recepción o del tipo de empuje que realice el público sobre lo que quieran ver en la secuela. Así que nada, eso, solo quería compartir mi opinión porque me pareció que se extendió más de lo que debía este tema. La gente sigue discutiendo hasta ahora sobre la identidad de estos personajes en ese punto en particular. Y me pareció, simplemente quería compartir mi opinión al respecto. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.